Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, pero hoy es un día especial porque estamos grabando un 7 de octubre, que es la fecha que hace un año significó el comienzo de un pogromo singular nunca visto en Israel, la mayor masacre vista en un día y aparte acometida principalmente contra la población civil. Bueno, esto es lo que estamos viviendo y hemos vivido como homenajes aquí en España también, pero me imagino, Pascal, que en Israel también esto se está sintiendo de una manera particular, aunque me imagino que también se reservan para la fiesta de Simchat Torah, que es la fecha hebrea en la que sucedió esto, ¿no? Sí, sí, como las fiestas no coinciden en el calendario judío de un año gregoriano al otro, pues hace un año el 6 y el 7 de octubre era, bueno, la noche del 6 hasta el 7 empezaba Simchat Torah, era el último día de Sukkot y todos, bueno, los que van a la sinagoga el 6, viernes 6. Regresaron a casa pensando que al día siguiente volvían a la sinagoga para la celebración, más celebraciones. De hecho, yo con amigos pensaba ir a la sinagoga ese mismo sábado, el 7 de octubre, donde la sinagoga donde voy de vez en cuando. Y no pudo ser porque ya a las 6:30, como nos acordamos, empezaron los disparos de misiles. Me, Muchos, me- me- muchos misiles, ¿no? No fue unos disparos sueltos, sino miles de misiles, creo. Miles de misiles. Hubo 4.000 misiles en un espacio de 4 horas, 5.000 en total ese mismo día. Es decir, que yo me desperté con el sonido de una sirena y después empecé a escuchar lo que decían en la radio y no había manera de escuchar ni un comentario, ni una línea, ni una palabra, porque palabra tras palabra había azaká, había alarma que interrumpía cada segundo un misil. Porque en la radio aquí en Israel o en la tele, cuando caen misiles, se interrumpen los programas y avisan a la población que corresponde a correr hacia el refugio, que lo tengan en casa, en el edificio o fuera, da igual. Y ese día fue especial porque realmente el ritmo de las alarmas en la radio era espeluznante. Y lo digo en la radio porque aquí en Jerusalén nos cayeron misiles, por supuesto, muchos, pero no tanto como en el sur y en la zona de Tel Aviv, donde fue mucho más numeroso. Así que ese es mi recuerdo, 7 de octubre, esa mañana, con toda la angustia que siguió después, la angustia que siguió en los días siguientes, la incertidumbre de saber hacia dónde habían llegado los terroristas. Se supo que llegaron muy lejos. Bueno, llegaron hacia Sderot, llegaron hacia Kisufim, llegaron cerca de Ashkelon, que son ya muchos kilómetros dentro de la tierra, del territorio de Israel. Esa incertidumbre también que se juntaba con posibles incursiones desde Cisjordania o desde el Líbano. Recordamos que Hezbollah empezó a disparar misiles al día siguiente, el 8. Entonces, recuerdo que las 2 o 3 semanas siguientes serán de mucho miedo al vernos atacados de nuevo por esos dos frentes. El este, desde Cisjordania, y yo viviendo en Jerusalén. Recuerdo mirar por la ventana a veces por si venían hordas de terroristas. O sea, hasta ahí llegó mi temor y al tanto de las noticias que nos llegaban también desde el Líbano. Ujú. Pero poco a poco nos dimos Una cuenta pregunta, que porque cuando empezaron esta lluvia de misiles que mencionábamos, esos 4.000 misiles, estabais todos refugiados o en algún sitio, pero ¿cuándo empezaron a llegar noticias de que las fuerzas de Hamas habían irrumpido en territorio israelí? Porque al principio
parecía que solamente era un ataque por el aire, ¿no? Sí, pues nos enteramos a lo largo de las horas, nadie sabía muy bien qué pasaba. De repente yo desde mi ventana veía helicópteros, muchos helicópteros yendo hacia el sur y no entendía muy bien. No es común ver helicópteros muy cerca de tu edificio, yendo con rapidez hacia el sur. Nos dimos cuenta de que algo especial había pasado, no solo por la secuencia y la frecuencia de los misiles, sino, pues sí, por las noticias que nos llegaban de los heridos. Empezabas con 10, con 100 y seguía 200, 300 muertos y luego escenas espeluznantes de testigos poco a poco a lo largo del día. También costaron sus días darnos cuenta de de la inmensidad de la masacre, lo que significaba. O sea, recordamos que no son ataques o actos de resistencia como ahora muchos intentan describir esos hechos. Recordamos, y hay muchos testimonios, porque los propios terroristas filmaron sus hechos con júbilo y con mucho orgullo. Recordamos que fueron víctimas mm, violadas, mutiladas, quemadas, decapitadas, evisceradas, niños, mujeres, hombres que se encontraban ahí de casualidad. O sea, unos en una fiesta, en un festival de música y otros en su kibutz. O sea, realmente gente que de repente vieron llegar una horda que el sistema de defensa israelí no consiguió parar y eso fue la desgracia que todavía seguimos viviendo porque ese trauma lo seguimos sufriendo. Bueno, este es el momento del recuerdo, pero este 7 de octubre de 2024 ya, aparte de esos malos recuerdos, nos trae también novedades que se tienen que sumar a todas las que habíamos hablado, pero que han pasado muchos días por la festividad de Rosh Hashanah y el fin de semana, así que necesitamos ponernos un poco al día. Aunque no sé si hay algo que ha sido más llamativo estos días que el atentado terrorista en Beersheba, ¿no? En territorio israelí. Sí, sí, para poner un poco de contexto a todo esto o al año que ha pasado, o para ponerlo en perspectiva, digamos que después de un año, por supuesto que el trauma sigue muy vivo, lo sentimos muy cercano, pero las, las cosas han cambiado. O sea, la capacidad de disuasión que necesitaba recuperar Israel la está recuperando o ya la ha recuperado. Por supuesto que siguen los distintos frentes, hablamos de 7 frentes abiertos, pero Israel ha sabido reaccionar, ha sabido poner los puños en la mesa y a veces o a menudo incluso contra opiniones, recomendaciones o obligaciones incluso de supuestos aliados occidentales que ven en eso un problema que podría desencadenar en un conflicto de gran envergadura implicando otros países. Pero al fin y al cabo, lo que Israel intenta explicar al mundo, que lo entienda o no, es que se trata de un problema existencial. O sea, desde el primer momento es una cuestión de existencia o de supervivencia que Israel ha conseguido lidiar o con lo que Israel ha conseguido lidiar. Por supuesto que hay retrocesos de vez en cuando y el atentado de ayer que mencionabas forma parte de estos inconvenientes, no es la palabra, de los problemas que sigue habiendo con los vecinos, unos más próximos que otros. Y en este caso, un vecino muy cercano, porque se trata de un atentado cometido por un israelí. O sea, un atentado en Beersheba, esta ciudad del sur de Israel, Beersheba, las puertas del Negev, donde existe una comunidad beduina, o sea, musulmana, muy importante. La mayoría no causan problemas, pero algún que otro
iluminado, de repente toma sus armas, toma cuchillo y en este caso un fusil y se acerca a gente desprevenida en una estación de autobús en Beersheba y empieza a matar. Y así, desgraciadamente, resultó muerta una soldada israelí de 19 años que se encontraba en el lugar, 8 heridos también. O sea, el autor ha sido neutralizado, venía del Negev, 29 años, y sí, es una de las desgracias que hemos sufrido este fin de semana, efectivamente. Luego, aparte de este hecho, las últimas noticias tienen que ver con lo que está pasando en Gaza todavía y lo que está pasando sobre todo en Líbano con Hezbollah. Sobre Gaza, pues ellos también quisieron conmemorar a su manera el 7 de octubre, por eso las represalias o los ataques preventivos de Israel fueron numerosos en los últimos días, hoy también, para destruir lanzaderas de cohetes, porque recordamos que de Hamas no queda mucha cosa, pero todavía tienen ciertos depósitos de armas, de cohetes, que intentan usar en días simbólicos. Puede ser Shabbat, puede ser como hoy, 7 de octubre, tal vez en Simchat Torah intentará usarlos, pero esta vez Tzal ha conseguido desmantelar la mayoría de las lanzaderas de forma preventiva. Pero aún así consiguieron enviar unos 4 cohetes esta mañana a las 6:30, que fue la hora en la que empezó todo el 7 de octubre de 2023. 4 cohetes que cayeron o en campo abierto o que fueron interceptados. También otros hacia Ashkelon ayer, pero que también cayó en campo abierto, 5 hacia Sderot sin causar víctimas a la una, pero quizás la más llamativa es la andanada de cohetes, de 5 cohetes a eso de las 11 de la mañana contra el centro de Israel, o sea, la zona de Tel Aviv, que sí consiguió ese ataque activar las alarmas en esta zona. Fueron lanzadas desde Cañunes, esta ciudad del sur ya neutralizada en su gran parte por el ejército israelí, y enseguida se localizó las lanzaderas, la zona desde donde se dispararon. Tzahal llamó a la población a evacuar y empezaron a atacar los sitios de lanzamientos que fueron destruidos, con algún que otro terrorista también en el camino. O sea que bueno, esas son un poco las últimas novedades desde Gaza, donde de vez en cuando hay, ¿cómo decir? Hay como unos intentos de reactivarse. También hemos visto que en el norte de la franja intentan reagruparse desde hace varios días y semanas, lo decimos. Por eso Israel ha decidido de una vez por todas evacuar a los alrededor de 200.000 palestinos que se quedaron desde el 23, desde el año pasado en el norte. Por eso amplió Kogat y el ejército israelí la zona humanitaria en el sur, donde puedan alojarse, y es toda una operación en curso para evacuar realmente a los últimos que se quedan en el norte, para tener un espacio más limpio de terroristas y sobre todo más limpio de población civil, o sea, que se vayan al sur para que por fin se ponga fin a las células de terroristas que intentan reactivarse. Bueno, esto es por parte, o en lo que concierne la franja de Gaza. En el frente norte, un poco más de lo mismo. Sabemos que Israel, en este contexto de ataque de Hezbollah, Israel todavía está evaluando la forma de responder a los casi 200 misiles lanzados desde Irán la semana pasada. Seguramente lo está haciendo en concertación muy detallada, muy minuciosa con Estados Unidos. No tendrá el apoyo de países europeos, desgraciadamente. Francia y Reino Unido, por ejemplo, ya han rechazado participar. Israel actuará sola, pero seguramente con el visto bueno
de Estados Unidos, que se queda todavía en la sombra, atacará objetivos sensibles de Irán. Esto el futuro nos lo dirá. Pero mientras, contra Hezbollah siguen estos ataques que ya vimos la semana pasada contra objetivos muy localizados, mientras siguen avanzando en terreno poco a poco, porque aquí se trata también de una organización terrorista que, como Hamas, se esconde en la población civil. Están metidos los terroristas en muchas casas, o sea que hay que ir poco a poco. También hemos visto que tienen arsenales en mezquitas y en sendas escuelas, o sea, es el mismo estilo que Hamas, ahí no hay ninguna sorpresa, así que Israel va muy poco a poco. La semana pasada hablamos de 8 bajas y hubo 2 bajas más del ejército israelí, o sea, 2 reservistas que murieron en enfrentamientos más o menos directos. O sea, mientras avanza el ejército israelí, sigue atacando Israel a través de la fuerza aérea, objetivos como depósitos de armas, como entradas de túneles y también terroristas que localizan desde el aire, por drones, por misiles, como sea. Y puntualmente esto también es una tónica que se repite. Sahal llama a la población a evacuar aldeas, pueblos, ciudades donde se localizan terroristas. Así que es una operación muy paulatina, diría incluso metro por metro, que también vimos en el caso de Gaza, que está haciendo Israel con más que un cierto éxito, con mucho éxito, aunque los detalles no son tan conocidos de momento. Ujú. Bueno, lo que sí sabemos es que prosiguen, aparte de los avances terrestres en la zona sur del Líbano, sí que hay bombardeos por ejemplo, en el barrio de Dahía, creo que se llama el barrio del sur del Líbano, el bastión de Hezbollah, también en la zona de la Bekaa, donde hay muchos almacenes de armas, incluso creo que ha trascendido que en los pasos fronterizos con Siria también se está actuando para que no vuelvan a entrar más armas o misiles de reposición a los que ha destruido Israel. Y ya hemos visto también, incluso creo que ha sido más al norte de Beirut, que también han habido incursiones, ¿no? Sí, esto es lo novedoso desde hace casi 2 semanas. Es cortar la entrega de armas, cortar los caminos de contrabando de armas a través de Irak y de Siria. Y de hecho el sábado hubo otro intento de aterrizaje de un avión cargado de armamentos desde Teherán. Israel lo detectó, obligó al avión a cambiar de ruta, a volver a Teherán porque si no iba a ser destruido. O sea que realmente esto se llama un embargo militar sobre el Líbano que Israel se ha otorgado el derecho de tomar o de decidir porque por pura defensa de sus intereses en el medio de una guerra contra un enemigo que recibe armas de Irán, que es el enemigo, es la cabeza de la serpiente, como lo podríamos llamar. Y sí, o sea, rutas, de repente oímos que hubo explosiones en algún lugar en Siria, en la frontera con Líbano. Israel sabe exactamente dónde están los caminos, dónde están las rutas de entrega de armas y los elimina poco a poco. Por eso, como tú has dicho, en otras zonas inusuales de Líbano, en el norte de Beirut, donde sea, en el Líbano, donde hay una información que llega a Israel y destruye enseguida. También hay ataques muy selectivos de mandos, altos mandos, de Hamas, por ejemplo. En Trípoli, en el Valle de la Bekaa, el sábado hubo un ataque con éxito contra 2 altos mandos de Hamas, que, bueno, Hamas también tiene su presencia en Líbano apoyando a Hezbollah. Muchos terroristas de Hamas están ahí. Israel supo de la presencia de esos 2 altos mandos y los eliminó. También los sucesores de Nasrallah, o sea, no lo hablamos mucho en los últimos días, pero
O sea, Nasrallah murió el 27 de septiembre. El sucesor que había sido nombrado enseguida, Hassan Khalil Yassin, fue eliminado en otro ataque de Tzahal, de la Fuerza Aérea israelí, pocas horas después. Y otro sucesor designado, hablamos de Hashem Safieddin, que murió el 3, hace 4 días. Murió el 3 también en un ataque contra el búnker donde Israel sabía que se había escondido con otros terroristas. Así que son varios ataques, es una operación, una ofensiva terrestre, ataques selectivos, ataques de rutas de contrabando de armas um, y ataques de bastiones, como tú lo has mencionado, sur del Líbano, Valle de la Beca, a unos 100 kilómetros de la frontera con Israel, al este de Beirut, y el barrio de Dahia, o Daya, que está en el sur de Beirut. O sea, seguramente Hezbollah, cuando puso ahí toda su infraestructura de inteligencia, de altos mandos, de oficinas casi, o sea, acaparando ese barrio de Beirut, no pensó que Israel les iba a atacar ahí, pensó realmente que la comunidad internacional y el miedo a provocar una guerra contra el Líbano les iba a proteger. Y al final resulta que no. O sea que aquí volvemos un poco a lo que decía al principio, que por supuesto es una guerra terrible que nadie quiere, pero era necesaria para Israel, para enseñar que podía recuperar y que lo ha recuperado su capacidad, su poder de disuasión. O sea, realmente en este sentido no hay vuelta atrás. Y Hezbollah lo está sufriendo mucho en primera persona. Ujú. Bueno, por seguir hablando de frentes cercanos, ¿cómo es la situación en Cisjordania? Porque eso está muy cerca, está dentro de las fronteras de Israel, aunque existe esta división en zona A, zona B, etcétera, pero hemos visto que en estos meses pasados había mucha efervescencia, muchas armas contrabandeadas y queremos saber de estos últimos 5 días si hay novedades o si todo sigue más o menos igual. Sí, o sea, las operaciones redadas antiterroristas son cotidianas. Es decir, que Israel también ahí localiza células existentes o incipientes de terroristas que intentan agruparse, sobre todo en la zona norte de Cisjordania. ¿Te acuerdas? Son Tulkarem, Jenin, Nablus. Son realmente sitios o puntos calientes de terrorismo. Israel ataca, sobre todo desde hace unas semanas, la zona de Tulkarem. Y, por ejemplo, en una de esas redadas, eliminó a una docena de palestinos, terroristas palestinos, atacando por dron contra varios vehículos. O sea, se identificó a esos 12 palestinos como miembros de Hamas y de la Yihad Islámica. Y también uno de ellos era un alto mando de Hamas, que él personalmente con su equipo planificaba un ataque para conmemorar desde Cisjordania el 7 de octubre. También a nivel de conmemoraciones y celebraciones, no ha conseguido jamás conmemorarlo a su manera. Tampoco lo consiguieron los terroristas que estaban en Cisjordania. Y también otro ejemplo es que hubo un intento de motín en las cárceles israelíes de los presos terroristas de Hamas. Y Israel se enteró y puso fin enseguida a cualquier atisbo de motín por parte de los presos de Hamas. O sea, también vemos que las operaciones en Cisjordania tienen éxito, funcionan para eliminar a los terroristas que quieren que quieren hacer daño a Israel. O sea que en ese sentido no hay nada nuevo más que redadas antiterroristas
a diario. Y mientras te hablo, veo que hay un ataque contra Tel Aviv, un misil balístico disparado desde Yemen, otro frente del que no Ujú. hablamos todavía, Y vamos que ha a por sido, ello, por los que están un poquito más lejos, los de Yemen y los de Irak. sí, ha sido interceptado el misil balístico de Yemen por el sistema de defensa israelí. Hubo sirenas en la parte central, por supuesto, de Israel, pero sabes que las sirenas sobre todo son por los trozos, por los Esquirlas. restos, Sí, sí. las izquierdas, gracias, que caen en cualquier sitio del territorio. Pero aquí en Jerusalén no hemos oído estas sirenas. Es un misil superficie-superficie. Y bueno, así que ellos también, los hutíes, hicieron marcar ese evento tan importante para el país, tan importante para Yemen. O sea, el 7 de octubre realmente para el Yemen fue sin precedente. Seguro que les cambió la vida lo que pasó el 7 de octubre, si lo digo con cierta ironía. Sí, porque aparte nadie había oído hablar de los hutíes en muchas partes del mundo hasta que se apuntaron a la fiesta esta. Pero como íbamos hablando de círculos concéntricos y empezamos en el centro, en Israel, y nos vamos alejando y ya llegamos a, a ese anteúltimo círculo, tenemos que llegar al al epicentro, como se dice en los territorios, que es Irán y contra el cual pues todo el mundo está esperando una reacción israelí. Tú nos has dicho de que de momento no hay nada, pero todo el mundo también dice, bueno, el 7 de octubre es una muy buena fecha para que pase algo. Estamos grabando esto cuando aquí en España son las 5 y algo de la tarde, pero no sabemos cómo va a acabar el día el 7 de octubre. Puede ser que sea hoy, puede ser que sea mañana o puede ser que pues los ayatolás terminen por cansarse y salir a respirar aire fresco fuera, ¿no? Y entonces sea cuando Israel actúe. Aunque en este caso, por lo que se sabe o se ha comentado, el objetivo no serían personalidades como los ayatolás, sino instalaciones de infraestructuras importantes, ¿no? Sí, yo creo que en el país, en Irán, Israel tiene, o los servicios secretos israelíes tienen bastante localizadas a las personalidades que igual necesitarían operaciones más discretas, no sé, un accidente de helicóptero, un accidente de dispositivo de comunicación, una cosa del género, más que un ataque masivo con una bomba potente contra personalidades, contra Khomeini, por ejemplo. Yo creo que hay formas más sutiles en las que está pensando Israel. Hubo también un intento de asesinato del comandante de la fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se trata de Ismail Khani la semana pasada. Es un ataque aéreo, esta vez en Líbano, porque se encontraba ahí y todavía no se confirma si ha muerto en este ataque. Digamos que los ataques contra miembros de la Fuerza Quds o de la Guardia Revolucionaria en general son más ataques cuando se encuentran en Líbano, pero cuando se encuentran, o en Siria, pero en Irán tal vez sea más sutil el ataque. Lo que sí quisiera, o lo que se planea, o lo que se vaticina es un ataque contra intereses económicos de Irán, porque al parecer el régimen está muy mal a nivel económico y quizás herir el régimen de los ayatolás donde más le duele, es decir, la cartera, las instalaciones de petróleo, centrales eléctricas, um, um, privar el país de ciertos recursos. Todo esto está en la mesa y habrá que ver qué decisión tomará. Te digo, hay mucho,
hay muchas conversaciones ahora entre Israel y Estados Unidos. Hemos visto al ministro Lloyd Austin, ministro de Defensa de Estados Unidos aquí, Yoav Galán también, creo que mañana viaja a Washington, es decir, que no va a ser de un día para otro, pero va a ser medido y casi diría yo, uh, muy, muy preciso, es muy preciso. Bueno, y si ampliamos todavía más el círculo y nos vamos más allá de Irán, llegamos al círculo de los supuestos amigos de Israel, porque ahora también con los amigos de Israel en Occidente hay problemas. Es decir, tú mencionabas que en realidad ahora mismo, pues el único que sigue bancando a Israel, y no estamos hablando de a Netanyahu, ¿eh? Estamos hablando de una actitud que es, digamos, aceptada por toda la población de Israel, de seguir adelante con esta campaña. Pues el último país que nos queda es Estados Unidos, porque aparte del Reino Unido, que desde que ha asumido el laborismo, pues ha desertado de las filas de un compromiso con Israel. Ahora también tenemos a Francia y a Sarkozy con palabras, ¿no? A Macron, perdón. Sarkozy es el que escribió justamente para dar apoyo a, a Netanyahu en estos momentos a Israel. Pero tenemos a Macron diciendo de que, bueno, que habría que hacer una especie de embargo a las armas que se venden a Israel. Pero aparte es todo tan demagógico, porque es como cuando España dice no vamos a vender armas a Israel y en realidad España compra más armas a Israel que las que le vende. O sea, le vende a Israel pistolas para uso deportivo, para tiro al blanco. Esas son las armas que España le vende a Israel. Por ahí salió también una persona diciendo de que detrás de la venta de no sé qué misiles, de qué día, que eran americanos, pero que había un crédito que les habían dado bancos españoles. Y entonces como que España está financiando la compra de armas de Israel. Es tan delirante esto que lo han puesto en las noticias como decir, tenemos que parar esto y ya como no podemos hacer nada porque no les vendemos nosotros, pues ya vamos a cerrarles el grifo financiero, cuando en realidad, pues habría que revisar si las ayudas financieras que está recibiendo España son compatibles con una especie de censura o de medidas contra bancos israelíes. Es decir, esto es muy grave, ¿no? Sí, o sea, si me permites hablar un poco de Macron, es verdad que desgraciadamente la brújula de Francia a nivel diplomático está cambiando hora tras horas, es decir, no tiene un rumbo, no tiene un esqueleto, una columna vertebral muy fija, podríamos decir. Es decir, que según cómo va el viento, pues Macron dice una cosa y la otra. El problema de Francia es, salvando las distancias, un poco similar al de España, en el sentido que en las últimas elecciones generales la izquierda consiguió un porcentaje bastante elevado sin llegar a tener mayoría para formar gobierno, pero de alguna forma Macron tiene que sacrificar algo para acontentar al electorado de izquierdas. Y entonces, desgraciadamente, como en España, la socialdemocracia, PSOE en España, Partido Socialista en Francia, se han dejado ganar por el antisemitismo, por el apoyo a Hamas de la franja más radical. Y en ese sentido se encuentra la izquierda española, digo francesa, un poco como al estilo de España. Por eso así se entiende que Macron, que no es un intelectual muy brillante, simplemente se deja llevar bueno, por
este pequeño atributo que dio, o esta pequeña ventaja que dio a la France Insoumise, que es el equivalente de Sumar o Podemos, diciendo, vamos a terminar, tenemos que terminar con las armas que se usan en Gaza. O sea, dijo que se usan en Gaza, como si las armas que se usan en Gaza fueran diferentes de las que se usan contra Hezbollah en Líbano. Todo eso es simbólico, es una vergüenza, y eso hizo estallar Netanyahu. Le llamó enseguida, durante el fin de semana, creo que fue el viernes, le llamó y dijo, esto es una vergüenza, nosotros ganaremos, pero más allá de nuestra victoria quedará vuestra vergüenza. O sea, esto no es un lenguaje diplomático, y así salió en el comunicado oficial. Y por supuesto, después el Ministerio de Asuntos Exteriores francés confirmó que Francia era amiga de Israel, inquebrantable, etcétera, etcétera. Pero lo peor estaba hecho. Entonces, digamos que de cara a la galería, Israel tiene pocos amigos, pero en el fondo, los líderes europeos saben lo que está ocurriendo aquí. Lo que pasa es que de vez en cuando dan unas migajas a los anti-israelíes, a los antisemitas de turno y a los aficionados a Hamas, a Hezbollah y a Irán, que son lo que son. Y te diría que también es la derrota de Europa, porque tampoco la voz tan amigable de Alemania se hace sentir, pero existe. Alemania es el único apoyo que le queda a Israel dentro del panorama europeo. Vamos a ver qué pasará cuando se vaya el representante de la Unión Europea por los asuntos exteriores, habló de Josep Borrell. ¿Quién le sucederá? Porque con su voz Europa ha perdido mucho. Nadie la apoya, pero él tiene una voz, tiene derecho a emitir los comunicados antisemitas que emite día sí día también. Le quedan 2 o 3 semanas, ya veremos después. Pero Europa está perdida en este juego. Israel lo sabe muy bien, por eso se apoya únicamente en Estados Unidos, que lidera las fuerzas del eje del bien contra las fuerzas del mal. Bueno, mañana seguiremos hablando y veremos si esto que hemos dicho del resumen del aniversario estaba completo a esta hora o si van a haber más novedades en lo que queda de día. Muchas gracias por atendernos, Pascal. Hasta mañana. Hasta mañana.